Muy buenos días, amigos. Gracias por sintonizar una vez más al campamento de emprendedores, donde te enseñamos y te guiamos y vamos mano a mano para que tú logres tus metas y logremos juntos el éxito que tanto merecemos. Y gracias una vez más. Y en este episodio vamos a hablar de algo que en verdad me llena de energía y me llena de sentimiento y me llena de un sentido de que lo he logrado, porque aprender lo que vamos a hablar hoy es un instrumento muy importante en el arsenal que tú vas a tener como emprendedor. Y qué mejor manera de empezar esto con una de mis historias donde yo me vi contra la pared y me vi que casi que impotente, no podía hacer absolutamente nada. Me sentía que todo salía mal y que todo estaba fuera de mis manos y no tenía absolutamente nada de control de lo que me estaba pasando. Y yo sé que se han sentido así, y a lo mejor tú escuchando este show te estás sintiendo así ahorita, pero yo te voy a enseñar hoy, y escucha esta historia muy claramente, te voy a enseñar hoy que lo que uno piensa que es imposible es posible mientras tú tengas esa fuerza de voluntad y tú puedas ver más allá de lo que se te ha presentado a ti hoy en este día. Hace un par de años yo me vi exactamente como les dije. Estaba contra la pared, estaba en una situación muy precaria emocionalmente, en una situación que donde yo decía, ¿cómo es posible que me esté pasando eso? Y no solo eso, sino que tenía muchas batallas que pelear y yo no sabía con qué fuerza lo iba a hacer, no sabía cómo yo iba a lograr lo que yo tenía que lograr para salir de lo que me estaba pasando. Y yo me acuerdo, esto fue hace un par de años, cuando uno de los negocios de tantos que he tenido, se estaba yendo todo, se estaba perdiendo todo, se me estaba bajando el trabajo, ya había perdido absolutamente todo, inclusive tuve que entregar mis cosas, tuve que reestructurar todo y estaba full endeudado. Era, miles y miles, no me acuerdo exactamente el número, pero sobrepasaba los $70,000, $80,000 en deuda. Y no hallaba cómo hacer, no tenía absolutamente ninguna manera de funcionar. Ya en este momento, cuando estaba pasando esto, yo obviamente caí en cómo me puede pasar esto, me sentía como que derrotado, me sentía que las batallas que yo había intentado lograr, que lo había perdido todo, no tenía ningún tipo de rumbo, no había una brújula que me dijera exactamente a dónde ir y yo me sentí demasiado impotente, me sentí en verdad sin poder. Sentía que todo lo que había hecho había perdido el tiempo, tantos años de trabajo tan fuerte. Cuando esto pasó, ya obviamente yo había agarrado, no tenía trabajo. Y estaba pasando por cosas legales y cosas así para yo poder salir de lo que me estaba pasando. Y obviamente no tenía trabajo. En algún momento yo estaba viviendo en un lugar, en un apartamento, rentaba un cuarto. Y específicamente en este momento estaba perdiendo todo, no tenía nada. Yo me acuerdo que me daba un amigo de nosotros, me daba el desayuno en la mañana y después mi papá me daba el almuerzo. Entonces yo busqué un trabajo y mi papá me llevó donde él trabajaba en este momento. Yo agarré un trabajo ahí, pero estaba tan endeudado que no me alcanzaba casi ni para la comida. No podía ni siquiera comprar. Yo me acuerdo comer tantas latas de atún, tanto pan, tanto así en la noche y porque era lo único que tenía cuando yo iba a mi casa. No tenía ningún tipo de comida. Lo que tenía era jamón, queso, pan. No tenía carne, no tenía pollo, no tenía nada. Y yo iba y un amigo mío me daba el desayuno en la mañana y mi papá me llevaba el almuerzo para que yo me comiera el almuerzo que me había hecho mi mamá. Entonces,
con todo esto que está pasando, pierdo todo. En algún momento quedo, después de esto, llego a quedar sin carro ni nada. Y entonces me junto con un socio que yo le había regalado una clientela de un negocio previo que tenía. Y él había logrado mantener esos clientes, estaba más o menos en un negocio. Y obviamente el negocio es súper pequeño. El negocio no era nada de lo normal, pero él dijo, bueno, o sea, él conocía que yo tenía los conocimientos y hablamos y eso, y logramos establecer una sociedad donde yo después me muevo de este trabajo y voy a trabajar con él. Y entonces yo trabajé duro, 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 me paraba, yo vivía 2 horas de ese trabajo, entonces me tenía que parar a las 4 de la mañana, no hallaba cómo mantener esta fuerza, eran 2 horas de viaje para allá, y entonces llega un momento trabajando con él, ahí es donde empiezo a no tener carro, donde él inclusive me presta un carro que él tenía para yo moverme. Entonces yo hacía 4 horas de viaje y trabajaba 10, 12 horas, estaba increíblemente cansado, pero tenía las ganas de seguir adelante, tenía las ganas de esto, y con esto logré crecer ese negocio donde en ese momento yo era socio, y crecimos 10 veces. Crecimos, creo que ese negocio lo que vendía era, había vendido el año previo, creo que era como $100,000 al año, algo así sumamente insignificante. Y en el tiempo que yo estaba, en 2 meses, ya habíamos hecho ya los 100,000 primero, ya cuando logramos hacer la sociedad. Pero pasa un momento donde obviamente a veces cuando tienes un socio, no todo el mundo está en la misma sintonía, en la misma energía, no comparten esa misma visión del futuro, esa misma visión de la compañía. Y entonces un momento yo llego a trabajar, es un viernes y me acuerdo exactamente. Y yo aquí obviamente tenía todo mi trabajo, lo que me quedaba de herramienta, era un pequeño warehouse. Y yo llego a trabajar, entonces yo meto la llave y la llave no me abre. Él me había sacado del negocio y me había cerrado la llave, y entonces aquí estoy sin ninguna manera de generar ingreso, sin carro, sin ninguna manera de poder salir adelante. Y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Si todo esto me está pasando, ¿cómo es posible que intento salir adelante? ¿Y cómo es posible que esto me esté pasando a mí? ¿Qué hice yo para hacer esto? Y entonces aquí es donde empieza la historia de todos los obstáculos que hay para enfrentar. Pero te voy a decir exactamente qué pasa ahora cuando yo empiezo a cambiar cómo yo pienso. Entonces, en esto no tengo herramientas, no tengo carro, no tengo manera. Yo dije, ok, me voy para la casa, voy a relajar. Obviamente contraté a un abogado, lo único que me quedaba. Tenía algo ahí en el banco y tuve que usarlo para dar una inicial, para pagar un abogado para que me lograra resolver de este problema, porque ya mis herramientas estaban ahí, todo estaba ahí, ya no había, o sea, ninguna manera de yo generar algo, y tenía que solucionar esto. Entonces meto un abogado ahí, y eso obviamente eso no soluciona todo. Eso pasarán meses después donde yo logro solucionar ese problema. Pero tuve que dejarlo a un lado y decir, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces con esto empiezo y de alguna manera u otra yo voy a mi casa y yo digo, ok, yo tengo que cambiar cómo pensar, y yo ahora más que nunca tengo que agarrar la fuerza porque esto no es algo que me va a pasar a mí otra vez, y yo voy a superar todo lo que me ha pasado y lo voy a usar como energía y lo voy a usar como fuerza para el éxito que yo voy a tener. El éxito lo voy a crear yo y va a ser bien merecido por tanto que he pasado. Y cambié mi mente, empecé a hacer mis afirmaciones, yo meditaba, me dediqué a cambiar mi mente y a crear posibilidades en mi mente donde yo iba a ser exitoso, y me costó mes tras mes. Y entonces en esta historia pasa como un mes y me llama un señor. Yo estaba revisando el email de la compañía esa que ya tuvimos que haber cerrado ya. Entonces estoy revisando el email y casualmente hay un señor que quiere que le haga un trabajo. Y creo que había pasado como 2 días. Fue una casualidad total
de lo que estaba pasando. Entonces yo voy, reviso el email, lo llamo y digo, wow, me llamó un señor, o sea, es mi único chance aquí para agarrar algo de dinero porque ya lleva mucho tiempo sin trabajar y ya me la estaba viendo muy, muy, muy mal. Y entonces yo vengo, llamo al señor y el señor me dice, sí, quiero hacer un estimado. El otro negocio que tenía era de landscaping, construcción, construir jardines, cocinas afuera, etcétera, los patios. Entonces el tipo llama, no, quiero hacer el patio, quiero hacer esto, tengo algunas ideas. Entonces yo digo, ok, voy a llamar al señor. Hablé con el señor, le di su email, así hicimos la cita. Entonces el primer paso es ir allá y ganarme ese trabajo. Yo estaba tan desesperado de ir para allá que me dio hasta pena hablar con el señor. Yo estaba en un momento tan difícil que no tenía ningún tipo de autoestima. No podía, me costaba mucho hablar, pero gracias a Dios yo hice ese estimado y después le di un buen precio al señor. Obviamente era algo. Y de cero, ya de una vez este estimado fue aproximadamente como $20,000. Y esto todavía es el principio de los obstáculos que yo iba a hacer. Ok, yo hago este estimado y el tipo aprueba el estimado, pero resulta que yo todavía tengo mis herramientas guardadas en una warehouse donde yo no tengo acceso. Yo en ese galpón, el warehouse, no tengo acceso a mi herramienta, no tengo casi que ni mis papeles, no tengo absolutamente nada, ninguna manera de trabajar. Todo lo que tengo es una laptop, porque creo que tenía 2 en ese entonces, solamente tengo mi laptop personal, donde no tengo mis files, no tengo nada de los precios. Entonces tuve que crear desde cero todo esto. No tenía la compañía, no tenía un registro, no tenía una cuenta de banco con compañía, no tenía camioneta, no tenía absolutamente nada. Entonces yo dije, bueno, yo voy a enviar este estimado, yo gano ese estimado. Y entonces yo gané el estimado y entonces ahora me toca, ok, ya que gané el estimado, ¿cómo hago? Porque no tengo ni $1 el que yo pueda usar para hacer este trabajo. ¿Cómo hago yo este trabajo? Entonces yo me dije, ok, yo voy a buscar la manera. Hay una manera de hacer esto. Yo obviamente no sabía cuál era la manera. No tenía, o sea, me daba miedo, no tenía acceso al crédito, no tenía absolutamente nada, no credit cards, nothing. No tenía absolutamente nada. Entonces yo digo, ok, yo voy a pedirle a este señor un down payment y sea lo que Dios diga. Obviamente el tipo no me conoce. Yo le digo, ¿me puede? Entonces el señor, gracias a Dios, me termina dando el down payment para los materiales. Y ahora digo, ok, ahora no tengo cuenta de banco, no tengo un registro. Y entonces el cheque estaba a nombre de la compañía de la cual yo no tenía una cuenta de banco. Entonces digo, wow, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora no, tengo el dinero, el señor espera el trabajo, tengo que ordenar el material, no tengo acceso a capital, no tengo manera de realizarlo. Entonces dije, bueno, voy a abrir una cuenta pensando que pudiera abrir la cuenta, a lo mejor un par de días ya está el dinero, pero abro la cuenta, me acuerdo, fui a un Chase, abrí la cuenta, metí el cheque y boom, creo que era como 14 días, 21 días que tenía que esperar para que el cheque se hiciera efectivo. Entonces, en este tiempo yo estoy buscando la manera de donar materiales, yo estoy intentando ver si me dan crédito de alguna manera, forma, negado, no tenía crédito, pero yo hice la orden y básicamente les rogué que me pusieran la orden porque era material que había que ordenar. Entonces yo tenía que supuestamente pagarlo. Entonces yo básicamente les rogué que me pudieran dar ese material, lo ordenaran para yo recogerlo cuando yo tuviera este dinero que estuviera libre. Entonces yo voy y tuve que esperar hasta que el dinero estuviera libre. El día que está libre el dinero, yo pago el material y entonces ahora me toca resolver algo. ¿Cómo hago el trabajo? ¿Cómo busco el material? Entonces hablo con mi papá y le digo, cómo hacer. Y él siempre me aconseja, siempre me dice qué hacer. Hablo con mi mamá y mi mamá siempre me ha apoyado en los momentos más difíciles. Ellos siempre han estado ahí, gracias a Dios. Y entonces mi papá en ese momento me dice, bueno, mira, llévate mi camioneta y haz esto. Y obviamente no me la pudo prestar. El trabajo duró una semana. No me la pudo prestar varios días. Hay unos días que tuve que rentar un camión de U-Haul
para poder llevar el material. Y otro día mi papá me prestaba la camioneta y tuve que inclusive ir a Walmart y comprar herramientas de Walmart, que son básicamente la herramienta más barata de juguete para yo poder hacer este trabajo. Y tuve que rentar herramientas, buscar la manera, y gracias a Dios que pude rentar eso y hacer el trabajo y terminar, y el cliente estuvo sumamente feliz. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en la vida a ti en las batallas te pueden caer con la metralleta y disparar, pero solo tú tienes el control de decir: me voy a caer y voy a quedar ahí tirado, o me voy a levantar, no importa cuánto me duela, no importa cuánto tenga que sufrir para salir de aquí, pero yo voy a salir adelante. Lo único que cambió todas estas situaciones, ¿verdad?, al éxito que yo iba a empezar a tener en ese momento, era mi manera de pensar. Yo dije: estos obstáculos son obstáculos si yo los creo que son. Si yo creo que ellos son obstáculos, entonces serán. Pero si para mí no son obstáculos, entonces no lo son. Todo tiene una solución, y desde ese momento aprendí algo muy importante: que todo en la vida tiene solución. Las cosas aparentan ser difíciles para una mente que no esté entrenada. Las cosas aparentan no tener solución para una persona que no pueda ver más allá del problema. Y estas cosas que pasan son solamente un mirage, son lo que ves en un espejismo en el desierto que no existe. Todo tiene solución y siempre hay un más allá, siempre y cuando tú tengas esa fuerza de voluntad y de salir de ese problema para crear el éxito que tú tienes. Y siendo un emprendedor, y por eso en el campamento de emprendedores te enseñamos exactamente qué es lo que es esto. Y ser un emprendedor significa luchar batallas, tener obstáculos y pasarlos y saltarlos, tener cosas que te tiren piedras y que no te duela. Crear tú te tienes que crear un guerrero para poder luchar y sobrevivir y sobrepasar los caminos donde tú vas a caminar en el camino al éxito. Y es algo muy, muy, muy importante que en el show yo te quiero enseñar, y esta parte del show, la de cómo lograr pasar esos obstáculos. Yo quiero que veas mi historia y la tomes como, y la rompas en pequeños pedazos, y entiendas que ahorita a lo mejor te está pasando algo con tu negocio, o a lo mejor hay algo con el cliente, o hay algo que en este trabajo que no te está saliendo bien. Hay algo que aparenta no tener solución. Hay algo que aparenta ser mal, aparenta lo que sea, pero al final del día solo aparenta ser así. No es realidad. Todo tiene solución después que tú hayas encontrado que la solución es tu manera de pensar. Y ahora vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó ahí, cómo fue que logramos, para las personas que son como más lógicas y les gusta anotar. Voy a hacer un pequeño de break, como para simplificar lo que hice para superar estos obstáculos. Y la primera cosa que fue identificar los obstáculos. Yo esos obstáculos como que hice un breakdown y los rompí en pequeñas acciones y pequeñas cosas que yo tenía que lograr para seguir al primer step. En el ejemplo del señor que me llama, el primer step es buscar la manera de buscar un carro para ir allá al estimado. Ese es el primer día. Ese es mi primer obstáculo. Yo tenía que hacer ese primero. Ya después de ese, yo con lo del cheque, solucioné lo del cheque, después solucioné lo del material, después en 13 hubieron varias otras cosas que había que solucionar día a día, pero eso fue lo que hice, lo miré día a día y solucionaba obstáculo por obstáculo, ya sabiendo cuáles eran.
Y obviamente yo no escribí en un papel, estos son mis obstáculos, no. Sino que yo iba viendo, ok, me toca hacer esto ahorita, bueno, voy a ver cómo lo hago, cómo salgo de una cosa a la vez. La otra cosa, número 2, que es importante es tener una mente positiva. Lo que en este campamento vamos a hacer en verdad es construir una mente. Vamos a construir entre todos una manera de pensar que te va a ayudar a ti a tomar decisiones y ver el lado bueno de la historia. O sea, vas a ver el arco iris después de la tormenta, no vas a ver la tormenta. Y eso es algo que vamos a inculcar en este show y vamos a tomar muy en serio porque te va a servir mucho en adelante en todo lo que tú vayas a enfrentarte poco a poco. La otra fue lo de encontrar una persona para buscar como un advice, una persona que tú le puedas hablar y te pueda ayudar en en el momento que te está pasando. Obviamente, esta persona tiene que saber un poco más que tú, tiene que ser un poco más sabia. Puede ser una persona pueden ser tus padres si han tenido negocio, o pueden ser un amigo que tenga un negocio y le haya pasado algo así, o una persona que obviamente está un poquito más adelantada o haya vivido una situación similar y la ha podido superar. O sea, esta persona no podemos ir a un amigo, un primo, que no sabe, que no tiene la manera de pensar que necesitamos para preguntarle cosas y hablar. Y esto fue muy importante, o sea, hablar con mis padres, hablar con mi mamá, hablar con mi papá, fue muy importante en lograr yo salir de esta situación. Y la otra es, ya cuando encuentres a esa persona, bueno, solicita ese asesoramiento, o sea, pregunta. Es muy importante, creo que Einstein dice que lo único que sé es que no lo sé todo. Y si tú formas ese estilo de pensar en tu mente, tú logras poder abrirte a nuevos estilos de pensar, nuevas ideas y nuevas cosas que te pueden ayudar bastante en tu camino al emprendimiento. La otra cosa es, la número 5, recuerda por qué. Recuerda por qué estás ahí. Recuerda cuál es tu meta. Recuerda por qué estás haciendo eso. Piensa, si tienes hijos, piensa en tus hijos. Si tienes familia, piensa en la familia que quieres sacar adelante. Piensa en lo que te mereces el éxito. Piensa en lo bueno que tú le estás haciendo a la sociedad por este golo. Piensa las razones, y estas razones en verdad serán muy potentes y la gasolina para prender ese motor que va a ser imparable después. La otra es ser paciente. Podemos trabajar duro e intentar solucionar el problema, pero si tú intentas hacer algo y ves que como que hay una fricción ahí o hay algo está pasando, bueno, yo diría descansa, relájate. Y después vuelve a tomar el tema para dejar que esas ideas y estas soluciones se presenten solas. La otra cosa es autoeducación. El número 7, definitivamente autoeducación. Yo cuando estaba viendo esto, yo veía cosas en YouTube, escuchaba mis podcasts, veía cómo salir de esto, me leía libros. Yo estaba sumamente, y aún en día, todavía estoy leyendo un libro. Yo me leo un libro semanal, sin parar. Si no puedo leerme el libro, me escucho un autolibro. Si no puedo escuchar un autolibro, estoy escuchando un podcast, pero sin parar. Yo estoy intentando mejorarme día a día, aplicando lo que dijo Einstein, que no lo sabemos todo y siempre hay espacio para más. La número 8 es celebrar tus logros. Es importante que cada vez que esto pase tú celebres porque tú has ganado esa batalla. Cada uno de esos obstáculos es una batalla que tú has ganado y cada victoria se merece celebración. Cada victoria se merece tu felicidad y merece que tú le des eso que tanto te mereces. Tú te mereces ser feliz por lo que hiciste. Hiciste algo bien, sé feliz y celébralo. La otra fue, y esto es número 9, pero en realidad el orden aquí no es muy importante, era dividir esos obstáculos y obviamente los dividimos entre cosas más pequeñas para lograr atacarlos uno por uno. Y la otra es el número 10, que puede venir de diferentes formas, pero yo afinaría el oído antes de hacer esta sería que escuchemos a la crítica social. Escuchemos. No tenemos que decir, no lo tenemos que hacer realidad. O sea, si alguien nos dice,
mira, tú hiciste mal o lo hiciste mal, ¿verdad? O sea, tú escucha, a ver si hay algo que te tienen que decir que pueda ser verdad, que tú tengas que cambiar. No encerrarnos y pensar que somos tan todopoderosos o pensar que somos tan inteligentes que lo que dicen ellos no me importa. Vamos a abrirnos al criticismo constructivo. Obviamente no tomes si alguien te dice cosas que en verdad no tienen sentido. Bueno, descártala. Pero es importante escuchar los dos lados de la moneda para entender lo que está pasando y entender cómo mejorar. Y con esto, en verdad yo los voy a dejar y espero que esta historia te haya gustado. Y quiero que esta historia te motive a ti. Yo sé que si hay algo, un obstáculo que tú tienes, eso es una apariencia. Solo lo aparenta ser. Yo sé que ustedes tienen la fuerza para ver más allá y ver el arco iris después de la tormenta. Y esto es muy importante en su camino. Lograr entender que todo es posible y todo tiene solución. Y con esto, muchas gracias por haber escuchado el show y espero que les esté gustando este segmento así donde empezamos, que es como la base del emprendedor. O sea, cuando hablamos de los obstáculos, hablamos de fuerza de voluntad, hacemos cómo lograr tus metas. Esta es la base, la primera base y me parece muy importante como para construir esta persona que va a ser exitosa. Y también, si tienen preguntas o si tienen algo que les gustaría oír o les gustaría discutir, me pueden hablar a emprendedoresshow@gmail y también me pueden seguir en Instagram en emprendedoresshow en Gmail o emprendedoresshow en IG, that's the handle, y Enzo Parilli en Instagram. Y si tienen preguntas, me dicen o hablan conmigo. Aquí estamos para ayudar y para eso creamos el show. Espero que te haya gustado y nos vemos en el otro lado donde está el éxito. Muchas gracias.